Carlos Salomón es un reconocido analista del quehacer político en México y el mundo y colaborador de este espacio para fortuna nuestra. Y en esta ocasión yo le agradezco su presencia esta noche para hablarnos acerca de la velocidad de un fenómeno político social llamado Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, del 1 de julio al 14 de agosto. Mi querido Carlos, como siempre. Carlos, buenas noches. Qué placer tenerte aquí. A ver, un meteorito. La velocidad es un concepto que se ha venido midiendo la humanidad. El sonido, la velocidad de la luz. Pero tenemos la velocidad de Andrés Manuel. O sea, hace apenas 44 días fue electo presidente. Pero en estos 44 días han pasado tantas cosas y tantas cosas que es tiempo de hacer un alto y reflexionar. ¿Qué es lo que yo digo? El 1 de julio, 30 millones de mexicanos que dieron basta. Eso es lo que hay detrás de esta gran velocidad que trae Andrés Manuel. 53 de cada 100 votantes. Son 33 millones de mexicanos que crearon un sueño. El sueño de no a la impunidad, el sueño de no a la pobreza, el sueño de la igualdad, el sueño de la justicia, el sueño de la seguridad, es lo que la gente pidió el 1 de julio, y es un manojo de sueños que traemos, todo ese manojo de sueños montado en una burbuja de jabón, una pompa de jabón así, casi montada sobre un susurro, muy delicada, y que en esta velocidad del tiempo hay que cuidarla, hay que mimar esos sueños. Y ahí tú y yo, y que nos están escuchando, cada uno, en su área de responsabilidad tiene un tramo que hacer, por los empresarios, por ejemplo. Los empresarios tienen que entender que hay que producir riqueza, pero que esa riqueza hay que, para combatir la pobreza, que sigan haciendo sus negocios, que sigan haciendo negocios lícitos, pero tenemos, como decía Andrés Manuel, primero los pobres, tenemos que generar salarios, empleos, condiciones laborales que le permitan a esta gente romper las fronteras de la pobreza y borrar un poco la desigualdad. Y te voy a decir, por ejemplo, los ultras, ¿no? Hay muchos ultras que viendo el triunfo de Andrés Manuel el 1 de julio dicen, bueno, ganamos. Pero los ultras no pueden hacer cosas como bloquear carreteras, Ricardo. Porque eso lo que hace es dañar el sueño construido de los 30 millones. Tienen derecho a tener sus pensamientos, pero no tienen derecho a entorpecer a un tercero. Porque los ultras lo único que están haciendo es favorecer a la derecha. O sea, y te refiero, por ejemplo... Ya ven, se los dijimos. ¿Por qué? Porque entonces es importante que cada quien asuma su tramo. En el caso del narcotráfico, yo creo que el narcotráfico va a seguir existiendo. Va existiendo, ¿por qué? Porque es un producto de la humanidad. Pero el narco tiene que entender que en esta nueva etapa de México no pueden ir a las escuelas. O sea, tienen que dejar sectores de la sociedad que no pueden envenenar, porque es envenenar el futuro de México. El propio gabinete de Andrés Manuel, que es un gabinete, un mosaico plural, tiene que entender que los pusieron para servir, no para servirse, y tienen que predicar con el ejemplo que él está dando. Entonces, en estos 44 días han pasado muchas ideas, muchos foros, muchas propuestas, muchos sueños que se van a ir confrontando a partir del 1 de septiembre que se instale en la Cámara de Diputados y Senadores y el 1 de diciembre que se arranque el gobierno real y el tiempo real de Andrés Manuel. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú y yo lo que tenemos que hacer algo para mantener encarrilado este país, para ir manejando que estos sueños se conviertan, digamos, en un país con cierta justicia, con cierta equidad, y no que estos sueños construyamos el cementerio de los sueños. ¿Por qué? Porque si no cuidamos estos 30 millones de votos, Ricardo, podemos construir a la vuelta de la esquina el cementerio de los sueños del 1 de julio. Y entonces, Ricardo, saldrá el tigre. Y saldrá el tigre, pero ya ese tigre no lo tenemos domesticado. Ese tigre lo tenemos encerrado hoy, Ricardo. Por eso es importante que cada quien asuma su responsabilidad, tú, yo, los que nos están viendo, para poder mantener este futuro que estamos persiguiendo a partir del 1 de julio y que a la vuelta de la esquina podamos encontrar menos pobreza, menos desigualdad, que la gente pueda caminar por las calles de México y que sea feliz sin que tenga permiso, ¿no? Pero eso es parte de la responsabilidad tuya, mía y de los que nos están escuchando. No hacerlo, Ricardo, es dejar pasar esta gran oportunidad y luego volveremos en 20 o 30 años a otra elección
¿Por qué? Porque no fuimos capaces de transformar los sueños en una realidad que yo creo que necesitamos hacerla. Ahora, también de parte de allá, una enorme responsabilidad de parte de Andrés Manuel López Obrador y su equipo para cumplir o ir cumpliendo, porque no puede ser todo con vara mágica de la noche a la mañana, para ir cumpliendo con las expectativas que generó, ¿no? Porque han puesto la vara muy alta, la aspiración muy alta, y entonces hay un manojo, hay cerca de 25 proyectos prioritarios. Entonces hay muchos proyectos prioritarios que hay, dentro de los prioritarios hay que priorizar, pero lo importante, Ricardo, es combatir la pobreza. Yo hablaba hace unos días, por ejemplo, de un artículo, está incrementándose la pobreza muy fuerte en el país, y si en 4 años seguimos hablando que se está incrementando la pobreza, que existe la desigualdad, que existe la impunidad, que existe la corrupción y que existe la injusticia, existe la violencia callejera como lo estamos viendo hoy en todo el país, entonces puede venir un desencanto, y ese desencanto solamente se combate cuando vas ajustando tus aspiraciones a la realidad. Esto es importantísimo hacerlo, Ricardo, y cada quien, nadie es exento de hacer algo en torno a la construcción de un México nuevo. Y este México nuevo, decía el Che Guevara, ¿no? La construcción de un hombre nuevo es la construcción de un hombre ético, de un hombre moral, y se puede. Yo creo que Andrés Manuel tiene los principios de eso, es muy terco, es muy expresionado, pero el gabinete lo tiene que acompañar en esto, y no pueden permitirse ni simulaciones ni desviaciones, Ricardo. Como siempre, mi querido Carlos, un gusto. Gracias. Y muy aleccionador escucharte también.